Bienvenida a El Camino hacia adentro, un podcast independiente y autogestivo orientado al autoconocimiento y al desarrollo personal. En los próximos minutos te vas a sumergir muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Hice una encuesta en el canal de Telegram donde les pregunté a las mujeres de la comunidad cuál era su situación en cuanto a la maternidad. Y las respuestas fueron las siguientes. El 37% respondió que es madre y quería serlo. El 30% respondió que no es madre y no quiere serlo. El 25% respondió que no es madre pero quiere serlo. Y el 8% respondió que es madre pero no quería serlo. También les di espacio para que pusieran otras opciones que no estaban en la encuesta. Y entre ellas estaban las que no son madres y aún no saben si quieren serlo o no. Las que no son madres pero quisieron serlo en algún momento. Las que no son madres y no pudieron serlo. Y las que son madres y perdieron a sus hijos. Más allá de cuál sea tu situación en particular con respecto a este tema, te invito a quedarte cerquita porque probablemente algo de todo lo que se reflexione hoy acá te resuene. Tanto a vos si sos madre como en tu propia mamá o en las madres que tenés hoy en día a tu alrededor. La maternidad es un tema sensible, pero que siempre quise compartir acá en el podcast. Y nunca había encontrado el momento hasta hoy. Me doy cuenta que me generó bastante resistencia venir a grabarlo. Lo pateé durante semanas. Y ahora que lo pienso, que más que por no haber encontrado el momento, creo que fue porque en mi vida el rol de madre muchas veces entró en conflicto con todos mis otros roles. El rol de mujer que trabaja independiente, el rol de hija, el rol de pareja, el rol de amiga. Y en este último tiempo aprendí un poco a equilibrar todos estos roles que viven en mí, ¿no? Así que, de cierta manera, me siento un poco más lista para hablar del tema, pero obviamente desde mi experiencia, ¿no? Porque no soy una experta en maternidad ni en crianza y tampoco, obvio, soy la dueña de la verdad. Específicamente quiero orientar el episodio de hoy a cómo los roles que habitan las mujeres antes de la maternidad muchas veces se terminan desdibujando con el rol de madre, que cuando aparece es como que termina teniendo un protagonismo inmenso que muchas veces eclipsa a los demás, ¿no? Y a su vez también cómo se desvaloriza y da por hecho al rol de mamá en sí mismo. No lo voy a orientar a las distintas perspectivas al respecto del tema o cómo lo vive cada una, porque el episodio duraría 1000 horas y estoy segura de que cada persona que escuche esto lo habrá vivido o lo vive de una manera en particular. Pero sí, fui testigo durante todos estos años acompañando procesos personales de mujeres de algo que se repite bastante y es cómo la maternidad atraviesa y transforma enormemente la vida de quienes la viven. Así que, para ponerte un poco en contexto, me gustaría compartirte brevemente mi historia, porque nunca ahondé demasiado al respecto por acá. Lo que sí conté, varias veces creo, es que fui mamá por primera vez a los 21 años y fue una cachetada de realidad muy importante en mi vida, porque antes de eso no tenía ningún tipo de registro sobre mí misma. Tenía 0 trabajo personal hecho, 0 conciencia sobre mí, sobre mi vida, porque siempre había vivido para el afuera, para lo que los demás esperaban de mí, para agradar, para que el resto me acepte, para que el resto me quiera. Pero jamás me había cuestionado qué necesitaba yo, ni qué deseaba, ni qué quería para mi vida. Cuando nació mi hija, más allá de no tener ni idea cómo criar,
siempre tuve la certeza de que quería ser una buena madre para ella, lo cual para mí implicaba adquirir herramientas que hasta ese momento no tenía para, de cierta forma, poder acompañarla de la mejor manera posible. ¿Qué es ser una buena madre? Vaya uno a saber, ¿no? Pero al menos en aquel momento creía que ser una buena madre o la madre que yo quería ser para ella era ser alguien a quien mi hija recordara con amor. Y así empecé a trabajar en mí misma porque como el afuera se había vuelto tan demandante, entendí que al menos me quedaba lo interno, que en mis adentros todavía seguía ahí siendo yo una persona individual. Y como fuera no podía controlar lo que sucedía porque ahora mi pequeña tenía las riendas, empecé a nutrir y potenciar lo que sí dependía de mí. Muchas veces cuando miro para atrás, siento que todos estos años de maternar fueron una especie de túnel del tiempo, como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido, pero muy, muy lento a la vez. Y también me sucedió que al convertirme en madre, ¿no? Como al asumir ese rol y empezar a adquirir herramientas, es como que yo la puse de excusa a ella, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui a iniciarme en Reiki, me preguntan, bueno, ¿por qué querés hacer Reiki? Y yo respondo, bueno, para hacerle a mi hija cuando lo necesite, ¿no? Como, bueno, lo hago por ella. La puse de excusa a ella y me dice mi maestra, bueno, ponele que lo haces por ella, pero también lo haces por vos, ¿no? Como esta herramienta también la estás adquiriendo para vos. 3 años después del nacimiento de mi primera hija, a los 24, nació mi segundo hijo y ahí sí, la cachetada que había tenido en el primer puerperio se volvió como una caricia en comparación a lo que estaba por vivir. No solo tenía que cuidar a un bebé que requería muchísimo de mí, sino también una nena muy pequeña que también me necesitaba. Así que se multiplicó absolutamente todo. El amor hacia ellos, que es un amor que nunca había sentido tan inmensamente por alguien, pero también todo el tiempo que le dedicaba a la maternidad, la energía que le dedicaba y el espacio entre mi antigua vida y la nueva que estaba empezando a crear. Algo que caracterizó a mis 2 puerperios fue la soledad con la que los viví. No tenía red, no tenía a nadie con quien compartir lo que me pasaba, o al menos no a alguien que me comprendiera de verdad, que se pudiera poner en mis zapatos. Recién el año pasado llegaron a mi vida 3 amigas madres con las que hoy comparto la maternidad y que son un refugio enorme para descargar y recargar energía al respecto, aunque todas maternamos a nuestra manera, ¿no? Pero en su momento fue muy difícil. No tengo palabras para describir lo difícil que fue el puerperio en soledad y creo que eso fue lo que tiñó un poco aquel momento, porque no fue tan terrible como yo lo recuerdo ahora, pero es como que sentirme tan sola lo agrandaba todo. No me gusta dar consejos con respecto a la maternidad porque creo que es muy única, cada experiencia, pero si me lo piden, lo único que me siento segura de recomendar es que si lo necesitan, siempre pidan ayuda y siempre hagan red con otras mujeres que acompañen, que puedan dar una mano. Yo no lo tuve y me hubiera encantado. Porque típico que en el embarazo se le da toda la atención a la mujer y apenas nace el bebé, la mamá queda completamente a un lado, olvidada, como si sus necesidades ya no fueran importantes, como si lo que le está sucediendo internamente no fuera importante. Y creo que es súper necesario brindarle apoyo y amor a esa puérpera, porque estoy segura que lo necesita. No sé, que le cocinen, que le limpien la casa, que le tengan al bebé un rato para que pueda dormir,
que pueda bañarse o cagar en paz, ¿no? Eso ya es un montón y cambia muchísimo la realidad de esa persona. Me acuerdo que una persona una vez me preguntó si me arrepentía de haber sido madre joven. Y si bien en ciertos momentos de la maternidad sentí mucha nostalgia por lo que vivía antes de ser madre o por lo que podría haber vivido durante todos estos años, la verdad que no me arrepiento. Amo a mis hijos con todo mi ser, pero no todo es color de rosa y tampoco es blanco o negro, ¿no? No es una cosa u otra, no es que la pasás bien o la pasás mal. Todo está cambiando todo el tiempo. Una frase que me repetía mucho era el hoy no es siempre, ¿no? Porque obviamente todo lo que vamos viviendo se va transformando todo el tiempo. Y creo que la idea que tenemos sobre la maternidad antes de ser madres y experimentarla en carne propia es muy distinto a lo que se vive en el día a día. No porque maternar sea lo peor del mundo o lo mejor del mundo, sino por cómo muchas veces se romantiza la maternidad y por supuesto también por lo que nadie te cuenta sobre eso. Porque muchas veces ser madre duele. Infinitas veces me dolió el cansancio. Me dolió tener que trabajar mientras los dos colgaban de mi cuello y me dolió también irme lejos para trabajar y dejarlos en casa. Creo que mi mayor conflicto siempre estuvo en el rol de madre y el rol de trabajadora. Y el mayor detonante, como siempre, la culpa. Cuando trabajaba sentía culpa por no estar con mis hijos y cuando estaba con mis hijos sentía culpa o enojo muchas veces también por no poder estar trabajando. Y acá entra en juego el arquetipo de la madre, es decir, lo que la sociedad cree que es una mamá y los adjetivos que la rodean y que muchas veces delimitan lo que supuestamente una madre debe ser. Buena, abnegada, que vive para sus hijos y tiene que dejar todo para cuidarlos. Paciente, callada, con buena educación, compañera, afectuosa, perfecta. Todas las que se salgan de esa norma son criticadas y todas las que elijan ser así también. Las madres siempre son criticadas y las culpables de todo porque la mujer suele ser criticada y culpada. Si nos vamos bien atrás en la historia, Eva y la manzana es un claro ejemplo. Por eso conecté tanto, pero tanto con la culpa en ambos puerperios, porque sea lo que sea que hacía, siempre sentía que estaba haciendo algo mal o que lo podría hacer mejor. Me dolía cargar con la culpa de necesitar tiempo para mí misma. Me dolió y me duele no poder jugar de la manera en la que me imaginaba que iba a querer jugar. Me dolió y me duele infinitamente el cuerpo. Me duele el útero partido al medio 2 veces. Me dolieron las tetas sangrando con heridas abiertas y el grito desgarrador mientras amamantaba, pero aún así aguanté y saqué fuerzas de donde no las tenía para no abandonar la lactancia. Me duele la violencia obstétrica que recibí en mi segundo parto y que hice consciente varios años después, trabajando con la energía de mi útero y mi energía femenina. Y fue muy increíble darme cuenta que lo que me pasó ese día había sido violencia, ¿no? Que me ataran y que me hicieran preguntas incómodas y me zamarrearan no era normal. Me dolieron las noches eternas, calmando llantos y pesadillas, cantando infinitas canciones parada en el medio de la habitación a oscuras, mientras los tenía a UPA, mientras no daba más realmente. Me duele cada vez que me harto y me enojo con la maternidad, porque obviamente, ¿no? Se supone, y acá otra de las cargas de los debería, ¿no? Se supone que la maternidad tiene que ser algo que disfrutes las 24/7, y no siempre es así. Y muchas veces me dolió verme
muy pero muy lejos de la que alguna vez fui y ya no soy, ¿no? Y ahora que lo pienso, no sé si me duele tanto ver que estoy alejada de la persona que era antes de ser madre, sino de la sensación de libertad que tenía antes, ¿no? Porque obviamente, si bien llegué a un punto de la maternidad en el cual tengo cierta libertad, porque ellos ya fueron creciendo y cada vez son más independientes, no es la misma libertad que antes, ¿no? Entonces, maternar puede doler, ¿no? Pero no me arrepiento para nada, porque también es cierto que ese dolor se va cuando recibo un te amo, un beso inesperado, cuando los veo riendo, jugando, compartiendo juntos, como hermanos, ¿no? Algo que nunca tuve ni viví y que, como ya he contado muchas veces, forma parte de una de mis heridas más grandes, ¿no? Se me pasa todo este conflicto con la maternidad se me pasa cuando al final del día los tengo a ambos durmiendo tranquilos en mis brazos, sabiéndose cuidados, protegidos, siendo sostenidos, aunque muchas veces siento que en realidad son ellos los que me sostienen a mí y no al revés, porque al final cuando me sentí sola, fueron ellos los únicos que estuvieron y permanecieron ahí a mi lado, ¿no? Entonces, es ahí cuando la maternidad, en vez de doler, transforma. Creo que la maternidad tiene un poco de analogía con esto del avión, que cuando está por despegar te explican cómo son los procedimientos de seguridad y te dicen que la mascarilla de oxígeno primero te la pongas vos y después al resto. Y creo que es un poco así, ¿no? Para ocuparme de ellos primero tenía que ocuparme de mí. Y como te decía antes, recién ahora me estoy amigando con el rol de madre porque muchas veces me frustró el choque de mundos o las versiones de mí misma que convivieron de forma más intensa durante cierto tiempo, ¿no? El rol de madre y el estar 24/7 maternando y mi rol de persona individual, de mujer, a la cual durante muchos años dejé completamente de lado, pero que siempre pulsó adentro mío por volver a nacer. Porque la maternidad es un duelo de esa versión nuestra que jamás volveremos a ser. No se es la misma antes y después de ser madre. Más que nada por el proceso de transformación al que una se entrega. Porque las rutinas no son las mismas, porque los tiempos no son los mismos, porque el cuerpo no es el mismo y porque la vida no es la misma. Otra de las cosas que la maternidad me permitió y que es algo que nunca antes había podido ver, es poder reconocer que mi mamá es mujer. Pude empatizar con las mujeres madres de mi familia por cómo vivían sus vidas y sus maternidades, entendiendo que la mayoría no tenía herramientas y que pudieron hacer lo que les salía, lo que sabían o lo que les habían enseñado. Y también aprendí de ellas todo lo que no quería hacer, porque muchas de las mujeres de mi familia se habían olvidado de sí mismas para cuidar a sus hijos. Y yo no quería que me pase eso. No soy la madre perfecta para nada, muchas veces me equivoco. Y así como reconozco mis errores, también puedo entender la humanidad de mi mamá, de mis abuelas y de las madres en general. Porque sin dudas, cuando pude ver a mi vieja de esta forma, que tuvo su historia, sus propias vivencias, sus propios dolores y que en base a eso hizo lo mejor que pudo al maternarme, gran parte del conflicto, la desconexión que había entre nosotras comenzó a irse. Y me acerqué a ella no solo porque la necesitaba que me acompañe en mi proceso, sino porque empecé a verla como un par, como ambas mujeres que maternaban. Cuando dejé de mirarla con los ojos de mi niña herida y la vi desde mi adulta, algo en el vínculo se reparó,
como que apareció la compasión, la empatía. Y vi que detrás de cada pelea o de cada enojo habían patrones que estábamos repitiendo de nuestras ancestras. Dinámicas que tenían entre ellas, pero que no tenían por qué ser nuestros. Entonces hoy deseo trascender y mejorar todo lo que ella inconscientemente deseó para mí al momento de concebirme, gestarme y criarme. Y me llevo conmigo los dones y talentos que me regaló a lo largo de mi vida para poder maternar de la mejor manera posible a mi hija y a mi hijo y por supuesto a mi propia niña interior. La madre es nuestro primer vínculo con la vida. Nos nutrimos de ella biológica y energéticamente durante los meses de gestación que habitamos en su útero y llegamos a la vida gracias a ella. Entonces, madre y vida son sinónimos. Bert Hellinger decía que, así como percibimos a nuestra madre, será nuestra relación con la vida en general. Y quien esté reconciliada interiormente con su madre, tiene mayores opciones de ser una persona feliz y próspera frente a aquella que sienta desprecio, rabia o lástima por ella. Sabemos que todos los vínculos son distintos y muchas veces hay heridas que algunas madres provocan que son irremediables. Entonces, no se trata de creer que si no tengo un vínculo cercano con mi madre, entonces no amo la vida o nunca me va a ir bien en la vida, sino de ver dónde me ubica ese dolor hoy, ¿no? Y de lo que hablo siempre, como, encarnar a la adulta que soy. Y correrme un poco del lugar de niña. Entonces no se trata de ir hacia ella, sino de aceptarla y soltarla, ¿no? De soltar todo eso que nuestra madre no nos pudo dar y que de cierta manera aún esperamos recibir, ya sea de ella o de otras personas. Sanar el vínculo con mamá es sanar el vínculo que tenemos con nosotras mismas y con los demás. Es tomar la vida, tomar la fuerza de la vida y honrarla. Así de trascendentales. Así que, sea cual sea el vínculo que tengas con tu madre, te invito a hacer un ejercicio para honrarla. ¿Sí? Vas a escribir una carta en la que puedas decirle todo lo que sientas desde el corazón y desde la aceptación, pero por sobre todas las cosas, agradecerle por haberte dado la vida, por permitirte hoy estar acá, para hacer mucho más de lo que ella haya deseado para vos. ¿Sí? Al finalizar, se la podés entregar, la podés enterrar o quemar, lo que prefieras, pero seguro energéticamente esas palabras le van a llegar, sea cual sea el plano en el que esté hoy. Y si sos madre y querés reparar el vínculo con tus hijos, puedes hacer el mismo ejercicio de escribir una carta hacia ellos, hacia ella, hacia él, ¿sí? Diciéndole todo lo que sientas, decirle y agradeciéndole por haberte elegido como su madre, ¿sí? Para cerrar el episodio de hoy, te quiero compartir una canción que me gusta y me emociona mucho, que suelo escuchar y cantar con mis hijos y que para mí transmite hermosamente lo que es maternar o lo que una madre siente en ese proceso. Se llama Caparazón y es de Eruca Sativa. Disfrútala. Si te gustó este episodio, te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo. Y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy, me haría muy, muy, muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El camino es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias.